Distinguida audiencia, muy buenos días. Creo que ya está Diana por la sala. ¿Qué tal, Diana? Se están incorporando varios compañeros. ¿Qué les parece si damos 2 minutos para comenzar? Iniciamos en punto de las 9:05, son aquí en las 9:03, es aquí en la Ciudad de México. Nos acompañan de Colombia principalmente. Entonces allá están una hora adelante, tengo entendido. Entonces vamos a dar 2 minutos, nada más, para comenzar, ya que hay bastante, se están incorporando muchos compañeros. Bueno, pues ya estamos en punto. Siguen incorporando compañeros, lo cual me da mucho gusto. Pues les agradezco mucho el interés despertado por esta sesión. ¿Sí? Eh, Vamos a dar inicio, aprovechando pues la puntualidad. Y bueno, les doy la bienvenida a este espacio. Tenemos aquí a nuestra asesora Diana Chávez, que está a punto de incorporarse a nuestra sesión. ¿Sí? Y de esta forma, pues también que pueda brindarles un mensaje. Mientras tanto, a mí me gustaría comenzar. Yo soy Sabino Segura, soy parte del equipo de Grupo Difusión Científica. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Bueno, yo en mi caso, lo cual pues me da mucho gusto que haya tanto interés. En este caso, Diana me comentaba que es mucha comunidad académica universitaria de Colombia. Les mando pues hasta allá un cordial saludo. Da la casualidad que mi esposa es su país favorito, Colombia. El año pasado tuvo la oportunidad de ir, regresó feliz. Me trajo una libreta nada más. Me hubiera traído algo un poco más divertido, pero bueno. Y ¿saben qué? Se los voy a confesar que no salga de aquí, pero lo primero que hizo fue, bajándose del avión, fue a ver a la casa de Betty la Fea, imagínense, y se tomó fotos ahí. Pero bueno, ya está con nosotros Diana. Adelante, Diana, estaba compartiendo algunas frivolidades con nuestra distinguida audiencia. Sí, bueno, buenos días para todos. Qué pena, tenía un problema ahí de audio. ¿Ya me escuchan todos bien ahí? ¿Me escuchan, cierto, Sabino? Sí, Listo, entonces, bueno, muy buenos días para todos, a nuestros clientes y amigos. Pues les damos una cordial bienvenida. Yo les agradezco enormemente haber aceptado esta invitación a este masterclass titulado Integración de Inteligencia Artificial
en la escritura académica, más allá del plagio. Entonces, para los que no me conocen, yo me presento, soy Diana Chávez, yo soy la asesora comercial de Grupo Difusión Científica en Colombia. Y bueno, la dinámica de esta sesión va a comprender aproximadamente unos 45 minutos de ponencia. ¿Listo? Entonces vamos a finalizar resolviendo todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan respecto pues a la presentación de Sabino. Y estas las vamos a poder formular a través del chat o vamos a abrir al final un espacio con el micrófono para que podamos pues resolverlas. ¿Listo? Muy importante también que a través del chat durante la sesión les vamos a enviar dos links. Uno, que es el de registro de asistencia, pues para enviarles su certificado de asistencia a este masterclass. Y segundo, les vamos a enviar un link para aquellas instituciones que estén interesadas en adquirir una prueba demo con Compilatio, que es pues, básicamente nuestro producto antiplagio que hace parte pues, de este tema del que vamos a hablar. Entonces puedan registrarse y es importante pues, poder tener ahí los datos para ya después yo poder comunicarme con ustedes y concretar un acceso demo sin ningún compromiso. La idea es que puedan aprovechar toda la información que Sabino les va a presentar en este masterclass bastante interesante, puedan conocer también pues las ventajas y características que tenemos con este software que hace parte de nuestro portafolio de servicio y que está a su entera disposición a través de difusión científica. Entonces, bueno, no siendo más, yo le doy la cordial bienvenida a mi compañero Sabino, que ya anteriormente se había presentado. Sabino es especialista en servicios de contenido digital en nuestra empresa y nos acompaña desde México. Nuevamente, entonces, les agradezco a todos por su puntual asistencia y bueno, ya acá, no siendo más, Sabino, te doy pues la palabra para que podamos dar inicio con este masterclass. Muchas gracias, Diana, y precisamente el origen de este tema ha sido planteado por nuestros clientes. Hemos estado interactuando con distintas instituciones a nivel regional sobre pues el uso de inteligencia artificial, ¿no? Primero, pues la disrupción de este tipo de tecnología y cómo puso de cabeza a toda la comunidad académica y después la paulatina pues integración, ¿no? Porque aquí se requiere, digamos, pues una perspectiva crítica, porque han surgido distintos fenómenos, distintas disrupciones tecnológicas que han transformado la manera en que nosotros trabajamos en el aula o incluso en la vida cotidiana, y la inteligencia artificial generativa es una de ellas. Y le ponemos más allá del plagio porque ya prácticamente cada vez escucho menos preocupaciones relacionadas con el plagio. Al parecer el problema va más allá, ¿no? No está limitado únicamente al plagio. Incluso hay debates si el uso de inteligencia artificial es plagio o no. Ya sabemos la definición de plagio, es tomar como o decir que algo que es de otro es propio. Aquí ya como la problemática se ubica en dos dimensiones, la ética y la metodológica. Entonces, parte de las soluciones que se han discutido en los foros especializados, no este es de divulgación, pero los académicos pues han estado discutiendo el tema y buena parte de la comunidad académica coincide en que pues la integración de este tipo de tecnología es lo que tenemos que comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, voy a apagar mi cámara para que la fluidez de la transmisión sea mucho mejor. Ahorita la volvemos a prender. Total, no se pierde nada. Bueno, antes también de comenzar, unas breves pautas, ¿no? Tenemos aquí en nuestra aplicación dos herramientas. Una es levantar la mano para participar. Aquí mis moderadoras, bueno, Diana, que nos está ayudando con la moderación, pues puede habilitar su micrófono o estar también al tanto de las manos levantadas, por si alguien quiere de repente intervenir. Y reacciones. Las reacciones también nos van a ayudar a comunicarnos, ya sea pulgar arriba, ya saben, y un largo etcétera. Aquí tenemos algunas reacciones. Bien, vamos a comenzar. Antes me gustaría que tuvieran listos sus dispositivos móviles para escanear un QR, porque me gustaría hacer un sondeo, conocer un poco el sentir de la audiencia, cómo han tenido este proceso de integración, cómo lo han sentido, cómo lo han experimentado.
¿Sí? ¿Qué casos se han encontrado relacionados con el uso de inteligencia artificial en sus actividades académicas, ya sea investigación, ya sea que ustedes tengan por actividad educativa, hayan definido en algunos momentos la elaboración de un ensayo, de un trabajo de escritura, alguna interacción escrita que tengan a través de un LMS, por ejemplo, y cuáles han sido como los tipos de usos que identifican de la inteligencia artificial generativa? Si me ayudan a escanear el QR. Voy a dar un minuto para que todos podamos escanear el QR. ¿Sí? Y de esta forma dar espacio para que todos puedan ir contestando un breve cuestionario, una breve encuesta. ¿Todo bien? Bien, aquí en nuestra... aquí se van presentando los resultados. Tenemos ya 53 intervenciones. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial? Búsqueda de literatura, tenemos 13. ¿No? La búsqueda es muy útil para búsqueda de literatura. Solo ahorita vamos a ver algunos detalles. Hay que elegir la aplicación, ¿no? Porque, no sé, yo tengo la más, como que, la más conocida, la más difundida es ChatGPT, al haber aparecido por primera vez por ahí de noviembre del 2022. ¿No? Caímos en la trampa, muchos de nosotros al principio, pues pedirle que nos buscara bibliografía, pero después, oh, decepción, nos dimos cuenta que puede ser una ruta quizá no tan óptima para buscar literatura, ¿no? Entonces, paráfrasis y síntesis, sí, pues de repente el trabajo con amplios volúmenes de literatura nos implica invertir tiempo en su lectura, revisión y el hecho de pedirle asistencia para la paráfrasis y la síntesis, pues resulta ser también una ruta que nos ayuda a ahorrar tiempo y simplificar la interacción que tenemos con las fuentes de información. Análisis de documentos. Sobre todo aquí podemos ir a especificar un poco el alcance del análisis de documentos con inteligencia artificial, sobre todo relacionado con algunos puntos, aspectos específicos de la literatura. Por ejemplo, identificar brechas de investigación, verificar conclusiones, hallazgos o ver tendencias de investigación hacia el futuro. Puede ser útil también de repente para hacer ese tipo de análisis. Ya hay algunas herramientas que nos permiten chatear, ¿no? Conversar con los documentos. Hay también corregir estilo. Bueno, he estado escuchando conferencias de especialistas que dicen que para corregir estilo puede resultar un poco sesgada, sobre todo porque el mayor volumen de contenido que se utiliza para entrenar los modelos de lenguaje de las herramientas más comunes están disponibles en inglés. Entonces muchas veces se toma como referencia la gramática inglesa y hay unas diferencias muy amplias. Por ejemplo, en inglés hay como, no sé, o sea, no soy experto en inglés, pero creo que hay como 15 conjugaciones de verbos. En español hay como más de 30. Entonces por ahí también puede haber algunos detalles. Y la traducción es, también escuché en algunas conferencias un especialista que mencionaba que con traducción es muy buena. Yo me formé en el ámbito de las humanidades. Soy historiador. Entonces nosotros de repente tenemos que leer pues textos en otros idiomas, textos fundacionales. Y la gran mayoría de las traducciones, que principalmente vienen del alemán o del francés, son auténticamente deleznables. Por ejemplo, un Heidegger, de por sí en idioma original escribe espeluznante, tiene una redacción muy compleja, muy atropellada. O un Hegel, pues imagínense la traducción, ¿no? Madre mía, no se le entiende nada. Entonces, de repente creo que, o al parecer, hay quien coincide que las traducciones puede ser un buen uso que se le da a este tipo de herramientas. Parece que ya no hay nadie más que quiera participar. Son algunos de los usos que podemos echarles un vistazo a lo largo de nuestra conversatorio, de nuestra charla.
Bien, vamos a volver a nuestra diapositiva. Sí, y como les mencionaba, en noviembre del 2022 se dio la irrupción de esta tecnología que a todos nos agarró por sorpresa. ¿Sí? El hecho de que tú pudieras conversar con una herramienta de estas características y te generara texto, que pues por lo regular está mejor escrito que como escribimos los humanos. Estas falencias en la escritura las venimos arrastrando desde antes de la inteligencia artificial, es un hecho. Al interactuar con nuestros clientes a distintos niveles, incluso en estudios de posgrado, hay docentes, hay autoridades académicas que han expresado su malestar relacionado con el nivel de escritura que tienen estudiantes en todos los niveles. Hay quien dice, por ejemplo, bueno, en ciencias sociales y humanas, bueno, no sé si existen ciencias humanas, son humanidades, se tiende a pues cuidar la escritura, ¿no? Pero en ciencias exactas por lo regular también puede ser un detalle que no es tan importante, pero la escritura como tal puede ser una problemática. Pero lo primero que se hizo cuando apareció la inteligencia artificial, las primeras reacciones que se empezaron a presentar en enero del 2023 fue prohibirla. O sea, aquí, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles, se emitió, se prohibió. Nadie se puede conectar a este tipo de tecnología desde las escuelas, ¿no? Entonces fue luego, inmediatamente un rechazo. Y pues siempre que viene una nueva tecnología nos crea ciertas inquietudes, ¿no? Y más una tecnología de estas características que inmediatamente viene a transformar la forma en que interactuamos con la información y la comunicación. Sí, e inmediatamente a nosotros, como proveedores de sistemas antiplagio, nos empezaron a mencionar, empezó a existir la necesidad. Necesitamos identificar que los textos fueron generados por inteligencia artificial, era una necesidad apremiante. O sea, yo quiero un robot que revise si un escrito fue hecho por otro robot. Esa era como que la premisa de trabajo. Algo que empezó a ser pues una necesidad, nos lo preguntaban, nos lo pedían, era un requerimiento muy puntual, una preocupación constante por parte de la comunidad, tanto académicos, autoridades. Nosotros ya estábamos trabajando con sistemas antiplagio desde hace pues más de 10 años, ¿no? Y el hecho de que se presentara esta tecnología, pues llegó a transformar radicalmente hasta la narrativa comercial que nosotros utilizamos, ¿sí? Y empezaron a surgir también sistemas de detección. Ya implica ciertos factores que hacen mucho más complejo el asunto, pero en un principio nada más. Quiero identificar si este contenido fue generado por inteligencia artificial. Ya después empezamos a discutir sobre la precisión o el alcance de esa detección. Sí, pero había, como en un principio, cuando empezaron a surgir los sistemas antiplagio, pues también es cierto enfoque punitivo. Aquí lo que se quería hacer era, pues básicamente vigilar, identificar también y castigar, ¿no? Entonces, pues se volvió de repente señalar a la persona que utiliza inteligencia artificial, partiendo de la premisa de que es un acto deshonesto y es malo, ¿no? Y pues vamos a quemarlos en leña verde, ¿no? Aquí no se permiten actos deshonestos en esta universidad que tiene muchísimo prestigio, entonces aquel que sorprendamos lo vamos a exponer y para escarmiento de todos los demás lo vamos a, lo vamos a castigar, ¿no? Lo vamos a señalar. Pues es difícil no caer en esa tentación, ¿no? Lo mismo sucedió hace millones de años con el internet. ¿No se acuerdan cuando, no sé bueno, ustedes seguro son una audiencia muy joven, no les tocó esto, pero en la prehistoria, hace millones de años, nos conectábamos por líneas telefónicas al internet. Había un sonidito muy particular cuando se conectaba al módem, e incluso se sonaba así como tonos telefónicos, ¿no? Cuando se marcaba hace millones de años también en un teléfono con cable. Entonces había toda esta infraestructura, incluso en las casas, y era sofisticada en ese tiempo. Pues en aquel entonces, con la aparición del Internet, pues ya saben, ¿no? El famoso copia y pega, y esto fue un escándalo. Les debo confesar que cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Hace también ya bastante tiempo,
Por el copia y pega, un fenómeno que fue pues muy generalizado. Los profesores por ahí de principios o finales de los 90 del siglo pasado y principios de este siglo, siglo XXI, principios de los 2000, yo entré a estudiar en la universidad y los profes prohibían el uso de fuentes de internet, ¿no? Incluso había algunos que decían, entréguenme su trabajo manuscrito porque ya estoy harto que nada más me estén, este, pues copiando y pegando lo que se encuentran y presentándolo como propio. Yo no tengo tiempo de estar identificando estas cosas. Escríbanme su tarea o sus ensayos, etcétera, a mano. Eso pasó ya hace algunos ayeres, ¿no? Entonces hay una reacción natural frente a las disrupciones tecnológicas, el regresar a los clásicos, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Es lo mismo que también la reacción que se tuvo cuando se incorporó ChatGPT. Entonces aquí no se trataba tanto de no copiar y pegar, siempre se ha copiado y pegado, siempre. Entonces el problema no es tanto cómo la tecnología nos permite, quizá, permítanme la expresión, hacer trampa o cometer algún acto deshonesto, sino más bien, bueno, quien lo va a hacer, lo va a hacer, ¿no? La tentación radica en que yo antes, pues yo encontraba un documento en internet, le rasuraba la bibliografía, adaptaba el estilo, lo entregaba como propio a través de copiar y pegar. Ahora yo le puedo decir al chat, genérame un ensayo de tantas extensiones, etcétera. Pues voy a invertir algo de tiempo en hacerlo, pero más bien aquí la cuestión es como ya de los ámbitos, como les comentaba, ético y también metodológico, y siempre lo ha sido, siempre desde antes incluso de la inteligencia artificial. Entonces, así como se integró tanto el Internet, las fuentes digitales y los procesadores de texto para editar contenido, pues también se integra la inteligencia artificial, solamente que ha sido muy vertiginosa su irrupción en nuestros ámbitos cotidianos, etcétera. Entonces, ahí radica el asunto, cómo nos ponemos de acuerdo para ello. Entonces, siempre, siempre, siempre que hemos trabajado con textos antes y después de la inteligencia artificial, con el copia y pega o sin el copia y pega, hay un historiador que le decía este acto de copiar y pegar, y un historiador viejo, E.R. Collingwood, que él mencionaba que había trabajos en aquel entonces, había producción historiográfica que se basaba en tijeras y engrudo. Y es que en aquel entonces la historiografía consistía en, o el enfoque metodológico de la historiografía era positivista. Entonces ahí la intención era pues que no mediara la interpretación o sesgos subjetivos en la presentación de los objetos históricos, en este caso documentos. Entonces, se tendía a, para conservar esa cierta perspectiva de objetividad, se tendía a, en la producción historiográfica, incorporar citas textuales inmensas de fuentes o incluso documentos completos. Y eso este historiador le llamaba tijera sin gludo, o sea, siempre se ha copiado y pegado, incluso en distintas disciplinas, sin más en las humanas, en derecho, por ejemplo, se copia y se pega. Pero aquí más bien la cuestión es, pues, cómo incorporamos estas acciones que hacemos con los textos. Entonces, toda la vida, cuando trabajamos con fuentes, ¿sí? ¿Qué hacemos? O las sintetizamos, o las reformulamos, o tomamos extractos, copiamos y pegamos información textual de esas fuentes. Ahora bien, no está mal hacerlo, incluso es un recurso metodológico. Aquí la cuestión es que tenemos que declarar, o sea, una postura transparente, y es decir, yo sinteticé, yo reformulé y yo cité, ¿no? Textualmente de esta fuente. Entonces hay una regla de oro que siempre ha preponderado, haya inteligencia artificial o no, haya tijera sin gludo o no, o copia y pega, que es la referencia. ¿Sí? Si yo uso un texto A para producir un texto B, el texto A debe referirse siempre, en todo momento. Ujú. Entonces, aquí el problema, digamos, se puede o se resuelve con recursos metodológicos que le den transparencia a el contenido que estamos utilizando y a las herramientas. Es ahí cuando entra también el fenómeno de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí aparece en primer lugar el logo de OpenAI, aunque porque es la más conocida, pero en realidad pues no todo es ChatGPT.
Incluso yo he tenido varias experiencias amargas con ChatGPT. Cuando empezó a surgir, pues yo estaba encantado y estaba trabajando con él. La decepción vino muy rápido porque me di cuenta que era un mentiroso. Está registrado en toda mi bitácora de interacción con ChatGPT, todas las peleas que he tenido con él. Entonces le he dicho, ya no te soporto, eres un mentiroso, no se puede confiar en ti. Lo regaño, ¿no? Con los productos que me genera. Él se disculpa, sí, es muy amable ChatGPT, ¿no? La cuestión de ChatGPT es que es muy... y todos estos modelos de lenguaje, ChatGPT, Gemini, etcétera, están programados para quedar bien y decirnos lo que queremos escuchar. Entonces es como un mal amigo. Porque un buen amigo te dice la verdad, entonces te va a decir, eso que te está ocurriendo y que estás preguntando es absurdo y es un disparate, es un delirio, es una tontería, ¿qué preguntas tan básicas estás haciendo? No, él va a decir, ah, mira, qué interesante pregunta, fíjate que vamos a responderla así y con el ánimo, bueno, no el ánimo, sino porque está programado para responder y no quedarse callado y además quedar bien. Pues me va a contestar lo primero que se formule de acuerdo a su modelo de lenguaje y a estadística. Entonces, yo me estuve peleando con él por mentiroso. Lo que sí es que me da miedo que pueda darse un escenario apocalíptico en el cual la inteligencia artificial tome el control y nos domina a los humanos. Entonces, pues obviamente que se van a acordar de que yo fui muy grosero con todos estos modelos de lenguaje y quizá yo sí forme parte de la población exterminada, ¿no? Porque me estuve peleando con estos modelos de lenguaje. Pero aquí la cuestión es más bien cómo elegimos una herramienta adecuada para cada proceso de escritura. Búsqueda de literatura, análisis, identificación de redes de citación, ¿no? Identificar también, analizar la misma literatura, identificar también brechas de investigación, posibles temáticas, ideas originales, etcétera, que en la actualidad es muy difícil encontrar ideas originales. Ya como que todo es referido a lo que se produjo anteriormente. Por ahí dicen, no recuerdo quién lo dijo, pero creo que es muy cierto, es exagerado, pero es muy cierto, ¿no? Todo lo que puedas decir en la actualidad ya lo dijo hace 3000 años un griego. Aquí lo que pues cuenta es cómo refiero a todo lo que se dijo para hablar por mí mismo, ¿no? Ahora, definir el rol de la escritura, ¿sí? Lo que aquí hay que identificar es la intervención que tiene el humano y el uso o la instrumentalización que haga de la inteligencia artificial, que se puede definir una escala, ¿no? El grado de intervención que tiene la inteligencia en bajo, medio y alto. Hay algunas conferencias muy interesantes que si gustan se las comparto, ¿no? Les compartimos si quieren también las diapositivas para que les echen un ojo al final de la sesión, así como la grabación. Pero estos son los niveles de intervención que tiene la inteligencia artificial. O sea, el bajo, pues indicarle tareas específicas, revisa literatura, revisa gramática, analiza este documento. Ujú. El medio, pues, como generador inicial, ¿no? Llamada lluvia de ideas, brainstorming, ¿no? Que me dé ideas de investigación o ideas para iniciar un texto, ¿no? Romper la parálisis que genera la hoja en blanco. Ajá. Hacer un borrador inicial, ese sería un nivel medio. El nivel medio es el que requiere mayor intervención por parte del humano para revisar sus productos con un enfoque crítico. Y el alto es decirle, hazme la tarea. Aquí voy a encontrar muchas decepciones, porque para usar la inteligencia artificial tengo que tener un enfoque crítico. Hay ciertos aspectos, o más bien ciertas propuestas muy interesantes relacionadas con el abordaje que podemos hacer con los productos que genera la inteligencia artificial. Pero en un principio, bueno, para empezar a escribir con inteligencia artificial, paso número uno, elegir mi herramienta, conocer cómo funcionan y cuáles son los sesgos, porque estas herramientas se generan con modelos de lenguaje. Entonces, por ejemplo, refiero otra vez a ChatGPT, que es la que todos conocemos, ¿no? Está entrenada con información que encuentro en Internet.
Entonces, en Internet puedo encontrar todo tipo de información, desde los delirios más abominables hasta información seria, ¿no? De divulgación, noticias, etcétera, o noticias también, por ejemplo, hay muchas noticias sensacionalistas, entonces puedo encontrar sesgos. Y además, recordemos que detrás de esto no solamente son algoritmos, sino también intenciones. Hay empresas detrás de estos recursos que quieren nuestros datos, quieren nuestros patrones de conducta. Eh, pues eh, Esto es un ecosistema en el cual pues nosotros, si la herramienta es gratis, nosotros somos presas, somos parte de la cadena alimenticia. Entonces, hay que identificar cómo funcionan estas herramientas y para qué sirven, ¿no? Y cuáles son los datos que se utilizaron para entrenar su modelo de lenguaje. Y a partir de ahí, pues seleccionar las que más nos sirvan. Por eso ponía anteriormente, bueno, hay diversidad, no solo ChatGPT, sino Consensus, por ejemplo, es muy útil para buscar literatura. Research Rabbit para identificar información relacionada a nuestro tema de investigación, autores más prolíficos, documentos de impacto, etcétera. Chat PDF para platicar con un documento o site. Nos va a servir también para mm, evaluar la literatura, para identificar las citas en su contexto, etcétera. Distintos aspectos. No solo producir contenido. Entonces, ya hablábamos de que hay algunos usos que ya actualmente le damos. Tareas específicas, pero las tareas específicas también requieren que se vayan articulando cada una de ellas a un flujo de producción, a un flujo de escritura, y que esta escritura, pues, vamos nosotros introduciendo, trabajando con esos productos que nos genera la inteligencia artificial para irlos integrando, ¿no? En ese flujo de trabajo. Hay algunos aspectos, sí, que quedan todavía en el tintero y sobre todo que se ubican ya en la categoría de retos de la inteligencia artificial, a los que nos vamos a enfrentar con la irrupción de este contenido. Uno de los que a mí más me preocupan, quizá por mi formación, es el estilo y sobre todo porque a mí sí me gusta escribir, lo hago mal, pero yo considero que a mí me costó mucho trabajo en un principio cuando me enseñaron a leer en la universidad, porque debo confesar que lo único que aprendí en la universidad fue a leer y a escribir, y lo aprendí mal, pero bueno, seguimos trabajando. Pero lo que me costó mucho trabajo fue tomar distancia de los textos que estaba revisando, y por tomar esa distancia implica como alejarme de la textualidad de la fuente. Y al tomar distancia de la textualidad de la fuente, encontré un espacio en el cual había cierto margen de creatividad, cierto margen de maniobra, donde yo podía ir formulando mi propio estilo. Y esa es una experiencia, créanmelo, al menos lo digo a título personal, que genera incluso adrenalina, ¿no? Decía, wow, ¿no? Estoy pues, interpretando lo que dicen estos autores, que resulta que me cuesta mucho trabajo leer porque tengo ciertas debilidades en mi comprensión lectora y poco a poco vamos como estableciendo, interactuando, generando un diálogo entre la fuente y yo y vamos creando un contenido que tiene cierto grado de originalidad. Pero bueno, yo estoy hablando de la experiencia en historia, ¿no? En otras disciplinas es distinto. Pero bueno, este espacio de la creatividad sí es como se puede llegar a extrañar, ¿no? Si le dejamos a la inteligencia artificial que haga todo por nosotros. Además, se escribe feo, ¿no? La inteligencia artificial tiene patrones muy específicos que se llegan a identificar. Un ojo crítico inmediatamente los identifica. Pero bueno, aquí hay algunos ejemplos que los pusimos al principio en nuestra encuesta, que los hemos utilizado. Entonces, primero, cuando vamos a utilizar inteligencia artificial para escribir, y si vamos a utilizar los productos que nos genera, los subproductos para las actividades que acabo de enumerar aquí, pueden ser algunas otras que a ustedes se les ocurran. Estas fueron las más comunes que yo distinguí y de las que hablan los especialistas. Sí, una intervención crítica que implica los dos aspectos, tanto el ético como el metodológico. Primero, preguntarnos si sabemos hacer lo que le pedimos a la inteligencia artificial. Eso también lo dice el autor que antes cité, Rodríguez Hernández. ¿Sabes hacer lo que pediste? ¿Sí? Porque si no sabes hacer lo que le pediste a la inteligencia artificial, no vas a tener el contexto ni los elementos críticos para poder evaluar el producto. Hay otros autores que hablan de la intervención, el abordaje crítico y lo definen como curaduría. ¿Sí? Y esta curaduría
está más bien enfocada a pues el análisis crítico de esos productos. ¿Mm? Entonces, para hacer una evaluación de los subproductos que nos va generando nuestra interacción con las distintas herramientas de inteligencia artificial, pues tenemos que identificar primero los sesgos y las posibles alucinaciones que nos generan este tipo de herramientas. Hasta aquellas herramientas que están entrenadas con literatura científica tienden, cuando se acaba su ventana de contexto, tienden a generar alucinaciones. ¿Mm? Eso también es un riesgo que de repente tenemos y que siempre necesitamos estar alerta cuando estamos trabajando con estas herramientas y sobre todo si nos ayudan mucho a disminuir tiempos, eh, son muy útiles para aumentar nuestra productividad, pero pues tenemos que también, invertimos ahora el tiempo en revisar este tipo de detalles, ¿no? Identificarlos en los productos. Y el concepto de curaduría, ¿no? Esta categoría que le da forma a este proceso de intervención crítica, de acuerdo a estos autores, pues implica tres aspectos. Con los subproductos, seleccionarlos, contextualizarlos y reaprender. O sea, sigue aplicándose el mismo concepto de curaduría de esta selección de acuerdo a un contexto y a una intención, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que, una vez que selecciono ese contenido o esos productos, pues ubicarle el contexto en el cual se ubican dentro del proceso de escritura y está también el proceso de ir pues aprendiendo o reformulando el aprendizaje o los contenidos que yo previamente, bueno, de los cuales yo partí, ¿no? Al momento de interactuar con la inteligencia y que yo voy, pues, haciendo cambios en mi estructura cognitiva, ¿no? Porque, pues, todo esto también, pues, ya nos lleva a los retos. Algo que, pues, sí es importante e incluso urgente, ¿no? Que lo hemos platicado con muchas de nuestros clientes, ¿no? Ya muchos clientes están muy adelantados. Ayer tuve una charla con la Universidad de los Andes, hablando precisamente de antiplagio, con los responsables del antiplagio en aquella universidad. Y ellos nos definían precisamente, pues ellos ya están estableciendo políticas y están trabajando con su comunidad de usuarios y ya han definido los alcances que tiene la inteligencia artificial, partiendo de la premisa de que no se trata tanto de prohibir, sino aquí la problemática es cómo la integramos, ¿no? A nuestras actividades académicas. Hay otras instituciones que ya están trabajando en ello. Pero aquí hay dos escenarios. Uno, cuando la universidad ha definido ya esas políticas, pues ya nos asumimos a ellas. Y el otro escenario es el docente, digámoslo así, dentro del aula, pues el docente, no sé si es aventurado decir esta expresión, ¿no? Yo doy clases de historia a nivel medio. Entonces ahí, pues la tentación que nos brinda el poder dentro del aula, o sea, el sentirse amo y señor en el aula y poder definir nuestras propias políticas, pues puede incluso sonar un poco aberrante, ¿no? Entonces me confieso, yo a veces caigo en esa tentación, me subo en mi ladrillo y pienso que ya tengo el poder y defino mis políticas, ¿no? Para ver cómo vamos a integrar esta tecnología, ya sea con las actividades que acabo de mencionar, buscar literatura, revisar documentos, hacer paráfrasis, síntesis, etcétera, a través del uso de un estilo de citación. Ya existe normativa para expresar o para enunciar que utilicé tal modelo de lenguaje, lo utilicé en tal fecha, lo hice para corregir, para analizar, para parafrasear, etcétera. Entonces aquí es la transparencia, ¿no? La transparencia del uso de la inteligencia artificial, la declaración, ¿no? De que la estoy usando, pues es un recurso metodológico ya, ¿sí? Es un método. Tanto a nivel institucional se puede definir, por ejemplo, también, así como definimos porcentajes de similitud textual con los sistemas antiplagio, también podemos definir eh, porcentajes de intervención de inteligencia artificial. O sea, si yo veo que un documento tiene 40% de inteligencia artificial, pues ya desde mi perspectiva, independientemente de la perspectiva institucional, ya es una señal de alarma, ¿sí?
sobre el grado de intervención del alumno. Algo que también se está discutiendo mucho es que dejar de forma paulatina, incluso escalonada, las habilidades de escritura y lectura en manos de la inteligencia artificial puede erosionar esas destrezas cognitivas que a mí me costó mucho trabajo desarrollar, hablando a título personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, sí, claro, la tecnología siempre ha transformado y ha contribuido en el desarrollo de esas habilidades cognitivas. Por ejemplo, la computadora nos libró de mucho tiempo y de mucho esfuerzo que nosotros invertíamos en, por ejemplo, hacer la manufactura de un texto en una máquina de escribir, o hacer corrección de pruebas, o editar un texto. Eh, pero la inteligencia artificial, de repente, el caer en la tentación de que pueda escribir o pensar por nosotros, pues puede resultar peligroso. Y al dejar de practicar estas habilidades, pues se pueden ir erosionando paulatinamente. Entonces, aquí la gran interrogante es cómo vamos a integrar de forma crítica todas estas tecnologías, ¿no? Y eso es un trabajo que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Es una reflexión, un debate. Ya dejen si es plagio o no, porque a final de cuentas, eh, como les mencioné hace un rato con esta expresión muy exagerada de que todo lo que podamos decir actualmente ya lo dijo un griego hace 1000 años, pues más bien en cuanto a los problemas de rigor metodológico y originalidad, ¿dónde están los espacios también de creatividad, ¿no? En todo este contexto en este entorno en el cual estamos inmersos. Entonces, pues son algunas preguntas que quedan en el tintero. Y me quedan algunos minutos, porque no me gustaría terminar la sesión sin mostrarles eh, algunas herramientas antiplagio que ya lo identifican, por ejemplo, Compilatio. Algunos de los aspectos que acabo de mencionar, ajá, sobre el uso de inteligencia artificial, traducciones o reformulaciones de contenido ya se pueden identificar con un sistema antiplagio. Entonces, aquí la intención es cómo le ayudamos a un estudiante para que aprenda a utilizar los contenidos y las herramientas con rigor metodológico y con una perspectiva ética. Son trabajos que se tienen, o mejor dicho, son destrezas y habilidades que se tienen que trabajar e interiorizar, incluso sobre todo el aspecto ético, ¿no? No es tanto de que esté mal copiar y pegar, o no sé también si el hecho de tener una mala intención con el uso del contenido para ahorrar tiempo, para pues engañar, etcétera, pues más bien, no solamente identificarlo, sino trabajar este aspecto a través de recursos metodológicos de la importancia de citar mis fuentes, porque eso le da rigor metodológico a mi trabajo, me permite comprobar mis hipótesis, que no se quede solamente en el aspecto de reconocer lo que otros hicieron, porque pues básicamente lo que yo estoy haciendo en literatura, en escritura académica, pues es basado en lo que ya dijeron otros. Entonces, pues más bien esa ruta o ese rigor en el cual yo expreso con transparencia lo que estoy escribiendo. Entonces, si yo copié y pegué, el sistema antiplagio me va a decir. Entonces, yo aquí sí tengo la prueba para decirle al estudiante, oye, aquí se te resbaló una cita. En este caso, por ejemplo, si me señala comillas, yo puedo identificar que efectivamente, este fragmento está citado, es una cita textual. Eh, Hay ciertos trucos que de repente quieren hacer los autores de los documentos, los estudiantes, para engañar al sistema antiplagio. Por ejemplo, ocultar caracteres, como podemos ver aquí. ¿Sí? Un sistema antiplagio, si hay caracteres ocultos, no va a trabajar, no va a analizar el texto, pero aquí se puede identificar. Traducciones, por ejemplo, aquí puedo ver, aquí me señala con esta bandera del Reino Unido, que hay mucha posibilidad de que este contenido hubiera sido traducido. Ujú. Del inglés. Compilatio reconoce inglés, francés, italiano, alemán, portugués, español como fuentes para identificar traducciones. Si hay reformulaciones,
Una reformulación es válida siempre y cuando sea citada, es una paráfrasis, pero hay veces que no se cita, entonces yo le puedo decir a la inteligencia artificial, agarro un documento de Redalic que está en español y le digo a la inteligencia artificial, hazme una paráfrasis de este documento que se ajuste a 200 palabras. Entonces yo esa paráfrasis la pego. Si no hago referencia, entonces sí hay una intención hay un motivo, ¿sí? Deshonesto, ¿no? Hay deshonestidad detrás de esa acción. Si cito, pues no hay problema. Aquí la cuestión sería de evaluar si en mi institución es válido usar inteligencia artificial para parafrasear. Eso ya se define en las políticas o se define en el aula, si es que no se ha definido a nivel institucional. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, Compilatio me señala si hay fuentes generadas fragmentos generados por inteligencia artificial. Y también puedo ver si se reformuló un contenido, ya sea manual o con inteligencia artificial. Eso es como parte de las funcionalidades que nos brinda o el uso o la integración que podríamos hacer. Bueno, o mejor dicho, el análisis que un sistema antiplagio nos brinda como apoyo para trabajar este proceso de escritura y la integración crítica de la tecnología. Sí, utiliza la inteligencia artificial, pero declara cómo la usaste, cómo fuiste confeccionando tu manuscrito. Yo puedo ver aquí en este análisis cómo has intervenido el manuscrito en ciertas partes, ya sea para corregir ortografía, para traducir, para reformular contenido, etcétera. Creo que ya me estoy comiendo tiempo de preguntas, Diana. No sé si tenemos aquí algunas intervenciones, ya sea en el chat, que alguien quiera comentar algo. Vamos a echarle un vistazo. A ver. Aquí nos dice Sí, Marcela acá. Pulido. Ujú. Dice, ¿puedes Hola, ampliar la Sabino. información sobre...? Sí, adelante, Sí, Diana. qué pena Dígame. interrumpirte. Sí, No. acá muchas gracias por tu excelente presentación. Y aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos efectivamente el de, permíteme acá, yo te leo. Ta, 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 ta. Marcela Pulido, sí, dice, ¿puedes ampliar la información sobre cómo analizar y comprender los resultados que entrega el compilatio con el uso de la IA, ya que generan falsos positivos? Es decir, aunque se realice un manuscrito basado en fuentes impresas publicadas hace 15 años, usando citación adecuada, el sistema identidad fragmentos el sistema identifica, imagino que dice fragmentos con IA. Sí, totalmente. Miren, estábamos platicando ayer precisamente con unos prospectos, mencioné. La tecnología es un apoyo, ¿sí? Por ejemplo, Compilatio tiene un 98.5% de fiabilidad, ¿sí? Pero ese 98.5 deja un margen de 1.5% en el cual se pueden presentar alucinaciones o falsos positivos. Sí, entonces solamente nos da una señal de alerta con la cual tendríamos que trabajar, porque se ha dado el caso, también en Colombia se nos dio el caso de una clienta, por ejemplo, una usuaria más bien, de un cliente, que analizó su documento y pues el sistema identificó que un amplio porcentaje era generado por inteligencia artificial y resulta que la docente era filóloga, era especialista en lenguas, entonces tenía una escritura muy bien estructurada. Entonces, pueden darse estos escenarios. Nosotros no confiamos ciegamente en la tecnología, en ningún momento la tecnología es una solución, es un apoyo. La solución se ubica en la transparencia y en el abordaje crítico. Incluso al interpretar un sistema antiplagio tenemos que tener esta perspectiva crítica para ubicar el contexto en el cual se presentan esos hallazgos y poder tomar una decisión. Entonces, sí, es confiable, ¿no? Es preciso, tiene cierto porcentaje de precisión muy alto, muy riguroso, pero tenemos que ver el contexto y dialogar con el autor, para qué la usaste, ¿no? Eh, Declara con transparencia si fue para tal o cual actividad en el proceso, en el flujo de tu escritura, ¿no? También acompañarnos con políticas institucionales que digan hasta qué grado podemos intervenir o podemos utilizar estas herramientas. Entonces, sí, la tecnología es útil,
tiene cierto grado de precisión, pero nada hasta el momento que, bueno, va a sustituir el abordaje crítico, la interpretación que podamos hacer nosotros de esos hallazgos. Entonces, bueno, y yo les quiero decir algo también de forma muy transparente, muy honesta, de que ningún sistema antiplagio, tampoco compilatio, nos va a dar el 100% de certeza en identificar contenido por inteligencia artificial. Esto hasta ahora no es posible. Sí, acá nos preguntan también que si conoces artículos sobre grados de uso según niveles de pensamiento como asociados a la taxonomía de Bloom. Bueno, eso no me queda muy claro. Ujú. Bueno, tengo cierta aproximación con la taxonomía de Bloom, pero bueno, el definir un marco de interpretación, cierto conjunto de categorías que nos permitan evaluar o dimensionar el alcance del aprendizaje, ¿no? Y que también esté relacionado con la evaluación. Ese tipo de escalas se pueden solucionar, me parece, con rúbricas de evaluación, pero eso también, todo eso independientemente del alcance teórico, metodológico, la perspectiva bueno, sí, el trabajo, o mejor dicho, la aproximación teórica que tengamos al trabajar o el instrumental del cual dispongamos, siempre va a haber un humano que lo utiliza, lo interpreta y lo aplica. Entonces, eso tampoco pues, nos lo soluciona la tecnología. Habría que buscar literatura que lo aplique, algo que ya haya desarrollado esa aproximación y tenga una propuesta concreta para los docentes. Eh, Sinceramente no es mi ámbito, yo soy un humilde proveedor, no soy académico, Ujú. incluso por eso al principio les mencioné que esto era solo un ejercicio de divulgación, ¿no? Entonces habría que hacer una búsqueda de literatura al respecto. Ujú. Gracias, Sabino. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera levantar la mano, hacer algún aporte. Entonces acá seguimos unos minutos más para poder ya finalizar la charla. Bueno, acá Diego Alonso nos dice, buenos días, debido a la mala escritura que se tiene, uno escribe ideas aleatorias para formar un escrito. Al usar la IA, lo que hago es pedir que genere un escrito fluido y con sentido. Luego se lee y se va adaptando, conociendo conectores y demás. De esta manera, el programa irá a detectar una escritura, pero hace parte de un escrito de autoría. Mm, ya. Eh, no, como que no me quedó tan claro. Es que de repente mm, de repente como que me cuesta trabajo un poco asimilar entender, ¿no? Pero vuelvo de esta ¿Te manera el vuelvo a leer? programa irá a detectar. No, es como también una recomendación, ¿no? Más que una pregunta. Sí, 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 sí. Acá dice, gracias por excelente presentación. Acá dice, Ay, muchas gracias, gracias. sí, dice, gracias por excelente presentación. ¿Es posible ampliar acerca de cuál de los recomendados tienen menos falsos positivos? Um, sí, es el gran problema. Aquí yo vuelvo a mencionar, es el diálogo con el estudiante a partir de lo que nos brinda un informe de un sistema antiplagio, porque primero definir en qué, cómo vamos a trabajar ya en el salón de clases, cómo vamos a trabajar la integración de la inteligencia artificial y dejarlo en claro, ¿no? Si no está definido a nivel institucional, al menos en salón de clase, es decir, la vamos a utilizar para corregir gramática, para buscar literatura, para analizar documentos, incluso definir ejercicios a lo interno para ver cómo funciona la inteligencia artificial, por ejemplo, para extraer datos de los documentos, para una inteligencia artificial, por ejemplo, que nos permita chatear con un documento para extraer información, sintetizarla, etcétera, y con instrumentos metodológicos para ir confeccionando nuestro trabajo escrito, ya en salón de clases. Y el hecho de incorporar, o ya cuando vemos un informe donde hay sospecha de generar inteligencia artificial o de texto generado con inteligencia, em, como ya conocemos el contexto de producción de ese texto, porque estuvimos interactuando con el estudiante para su confección, ya tenemos más elementos para poder hacer una evaluación o conocimiento de que efectivamente en ese documento se utilizó la inteligencia para esta función, para esta redacción, para esta corrección, para esta traducción, etcétera, ¿no? Sería como lo que yo en mi caso como docente a nivel medio, este, estaría trabajando.
Sí, Ujú. listo, gracias, Sabino. Dice acá que tal como perdón, de acá, acá nos dicen de coordinación de investigación, tal como se evidencia en el título del masterclass, ¿cuáles son las estrategias de integración de la inteligencia artificial en la escritura académica? Ya, ya, ya. Bueno, en un principio en el título no puse estrategias, puse integración. El definir estrategias quizá meritaría un taller, ejercicios, práctica, pero son algunas pautas que pues han formulado algunos especialistas sobre la intervención de la inteligencia artificial en la escritura. Más adelante, o incluso no me parece fuera de contexto o descabellado, bueno, está mal que yo diga descabellado, pero tener un taller ya específico para ver cómo utilizamos una herramienta en específico para incorporarla en el trabajo ya de escritura, pero ya con ejemplos, etcétera. Tenemos un taller, si gustan, también podríamos Ujú. identificar cómo lo podemos socializar con nuestros compañeros. Pero sí, en 45 minutos, eh, tratando algunos aspectos que marcaron o sirvieron como directriz para la exposición, nos quedamos cortos en ese sentido. Pero sí, está la Sí. propuesta sobre la mesa, tener un taller de integración. Ya requeriría tiempo, algunas horas, pero sí. Está interesante, ¿no, Diana? Sí, Socializar súper. Acá nuestro hay taller. varias preguntas. Sí, 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 muy bueno. Acá dice, bueno, Ángela Giseni Lozano dice, ¿me puedes recomendar ejercicios o lecturas donde se pueda fortalecer esas habilidades cognitivas? Sí, ejercicios y lectura les vamos a proporcionar también, junto con la información que les mandemos del masterclass, contenidos y algunos programas, ¿no? Relacionados con ello. Sí, listo. Aunque el Acá. clásico, los ejercicios clásicos son la comprensión lectora, identificar palabras clave, ideas secundarias y principales, aprender a hacer paráfrasis, aprender a sintetizar, hacer resúmenes. Los clásicos nunca mueren, decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo demás es vana ilusión. Pero bueno, adelante. ¿Qué más? Así es, acá Diego Alonso también hace una pregunta. Bueno, dice, hago mal uso de la IA y en ese caso, ¿qué haría si la institución usa el programa? Mm, a ver otra vez, Diana, porfa. Hago un mal uso de la IA y en ese caso, ¿qué haría si la institución usa el programa? Me imagino que Compilation. Hago mal uso de la guía y en su caso la institución que haría, bueno, debe de haber políticas, insisto, aquí el problema también se resuelve con políticas, o sea, la institución define, ¿no? Yo a nivel institucional en esta universidad, un documento que tenga 45% de IA no es válido. Por ejemplo, eso es como algo así como al aire, algo muy rudimentario, pero obviamente que pues, tendremos que trabajar más a detalle ese alcance. Y definir qué es mal uso, partiendo de ahí. No es que sea discrecional o arbitrario, es que debe de haber una postura institucional al respecto y también una postura del propio docente como tal. Entonces, sí es como, es un trabajo que se debe de hacer, que no quede al aire. Sí, acá nos pregunta Sonia Constanza Cancha que los textos que se generan a partir de la IA, ¿cómo los deben citar? Hay normativa APA. Bueno, lo que hemos revisado hay normativa APA donde nos indica el modelo. También compartimos, voy a incorporar en mis diapositivas el modelo para que lo tomen de referencia. Vale. Aquí Jairo Armando Bonet también nos pregunta cómo se realizaría una evaluación de un tema específico de un curso al usar la IA. La evaluación de un tema específico de un curso al usar la IA. Ahí tendremos que identificar más bien si el curso como tal va a ser para aprender a usar la IA. No Ujú. habría más que una rúbrica que nos permitiera evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas que estamos buscando para aprender a utilizar esa IA, ¿no? Si es que entendí bien la pregunta y si es que va enfocada a ese sentido, o sea, evaluar
el nivel de destrezas desarrolladas a partir de un curso de uso de IA, que es una interesante, también en nuestro taller lo tenemos presente. Sí, acá Ingrid Vanessa Canizales también pregunta, o bueno, también hace una afirmación, excelente información. ¿Cuál sería el porcentaje mínimo de uso de IA en un ejercicio académico? ¿Y cuál sería el criterio para asignación de dicho porcentaje? Gracias. Es una pregunta del millón. No estoy lo suficientemente preparado para responderla porque a final de cuentas es una respuesta categórica, ¿no? Es una afirmación categórica, decir 45%, 30%. Lo que sí estoy convencido es que el definir un porcentaje fijo es un criterio administrativo que no resuelve un problema metodológico ni un problema, alcanza, rasguña ciertos elementos de una solución ética o de una solución con perspectiva ética, pero el problema también es, insisto, del ámbito metodológico. Entonces, el definir un porcentaje quizá no sea suficiente y sobre todo aquí la intervención y el criterio del profesor, el contexto en Ujú, el cual se produjo el contenido que se está generando y que se está evaluando. Sería como lo ujú. que podría asimilar de la pregunta en caso de que la haya entendido bien. Bueno, gracias, Sabino. Bueno, acá hay unos aportes bastante interesantes. Mauro Estefan Orozco dice que la inteligencia debe primero haber una preparación tanto al cuerpo docentes y estudiantes. Espérate. Espérate que acá se me saltó. Hay que primero realizar una política integrativa donde se construya de forma inclusiva, donde todas las voces de la comunidad académica lo construya y se deba utilizar. En la educación y la utilización de la IA debe ser perentorio, parte de las dificultades en los escritos porque no se declara. Hay otro Es aporte también, sí, sí, gracias. sí. Sí, hay otro aporte también de Mauro. Dice, soy miembro y me formé en el curso de la integridad académica y la integridad académica ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios en la educación superior y a los desafíos que surgen con la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías. Este tema explora cómo los principios fundamentales de la honestidad, responsabilidad, equidad, respeto y confianza han sido definidos en respuesta a la globalización del conocimiento, el acceso masivo a la información y el impacto de la inteligencia artificial en la producción académica. Es de la UNESCO. Eso lo define la política de la institución y el otro ejercicio lo define el docente. Muchas gracias, Mauro, por tu buen aporte. Mm. Bueno, al final nos están compartiendo un documento donde Ujú. vemos modelos de citación de inteligencia artificial. Muchísimas Ah, gracias. muchas gracias. Pues al parecer Y ya hemos terminado con las preguntas, Diana. sí, Alguien levantó la mano, el profesor Diego Alonso. ¿Voy a habilitar su micrófono? Adelante. Hola, buenos días. Bueno, lo buenos que Buenos pasa es, días. primero que todo, muchas gracias por la masterclass. Es bastante interesante en una época en donde pues todo evoluciona y toca ir a la par con ello, ¿no? Las preguntas que yo hice es una sola pregunta. Lo que pasa es que iban partidas, entonces quiero que más o menos que pues la pregunta clara. Uno, pues como lo que usted dijo, es muy difícil a veces escribir, ¿sí? Uno coge ideas y comienza a armar un archivo, comienza a armar una descripción, una introducción, ¿sí? Etcétera. Lo que yo a veces hago es coger todas esas ideas que yo tengo, las coloco en el chat GPT y le digo, escríbame, hágame un escrito que sea fluido y que sea con sentido, ¿sí? Porque a veces uno escribe, pero las cosas no tienen sentido cuando uno las escribe. Él llega y manda un escrito y uno pues comienza a revisarlo y dice, no, esto no acá, esto no va acá, pongamos un conector acá, sí, comienza a armar el escrito para que tenga una mejor fluidez con respecto a lo que uno quiere. La pregunta es, cuando es escrito que es de autoría de uno, o sea, que no lo ha sacado en ninguna parte, sino lo ha tenido como autoría, cuando la institución lo llegue y lo pase por un programa de estos, él le va a decir, no, esto es un escrito, un reescrito de una inteligencia artificial, ¿sí?
En ese punto uno qué hace, si es de autoría de Sí, uno, que uno hizo fue sí, reestructurar el escrito a favor de uno, digámoslo así, ¿sí? Ahí qué haría uno. sí. Ahí aquí es el complejo el asunto y son estos casos en los cuales tenemos que sentarnos otra vez, insisto, a definir políticas, porque en sí las ideas son originales, ¿no? El trabajo que se hizo de revisión, de confección de la propuesta, etcétera, es propio. La inteligencia artificial solo intervino en dar estructura, fluidez, ajustar elementos de la redacción, o sea, el fondo es propio, la forma es IA. Hay fenómenos que denominan la coautoría, hasta dónde intervino la inteligencia artificial, y también esto se combina con la postura de la institución con respecto al alcance del uso de estas tecnologías. ¿Es válido? Dice la institución. Mi tutor dice que es válido, porque la inteligencia, o sea, un sistema como Compilatio me va a identificar, o me va a proponer, me va a indicar que buena parte, un alto porcentaje del texto en distintos fragmentos se utilizó inteligencia artificial, ya sea para su generación o para su ajuste, ¿sí? Porque tampoco la inteligencia artificial o los sistemas antiplagio nos van a decir se utilizó este modelo, únicamente se utilizó para ajustar, etcétera. No llegan a ese detalle, únicamente me va a decir este párrafo o este fragmento fue generado, hay inteligencia artificial aquí. Por los patrones lingüísticos que preponderan en el texto. Entonces, sobre todo si yo le digo a una inteligencia artificial, pues ajustame este texto, cámbiale el estilo, púlelo, etcétera, pues, ajusta la redacción, pues va a recurrir a esos patrones lingüísticos, ¿no? Se van a Exacto. identificar. Aquí la cuestión es que haya transparencia en cuanto al uso, yo lo declaro, y que mi institución también pues lo permita, ¿no? Y un diálogo, siempre el diálogo. O sea, si el autor de fondo, más el contenido fue generado por el autor lo puede seguir glosando, lo puede debatir, lo puede defender, ¿no? Lo puede desglosar, lo puede exponer. Por ejemplo, una tesis de grado. Es muy difícil que yo haya hecho mi tesis de grado con inteligencia artificial y la pueda defender frente a un sínodo. Y Sí, más si le dije, hazme el trabajo completo. ¿Sí? Entonces, la interacción que tengo con las preguntas concretas que me hace un sínodo de especialistas, ahí es donde se va a saber si efectivamente yo defiendo mi postura, y conozco del tema. A pesar de que yo, o sea, pongamos el caso, sé que no es el caso, pero yo en mi caso escribo horrible y le digo a la inteligencia, oye, échame la mano, que quede esto pues guapo, ¿no? Es como si yo ahorita fuera a hacerme una cirugía plástica o al menos recurrir a un tratamiento de belleza, pues ya no quedo más guapo, entonces sería como algo similar. Yo le digo a la inteligencia artificial, pues ponme este texto que pues está medio, no tiene una buena escritura, ajustamelo, corrígelo para que fluya, ¿no? Este, pero ahí sí se tiene que, además del diálogo, se tiene, insisto, aquí lo primordial y lo urgente es definir el alcance de la integración de este tipo de tecnologías y que quede transparente y claro. Porque aquí, por ejemplo, si tenemos definido el contexto institucional y la institución dice, se puede utilizar para corregir gramática, estilo, sintaxis. Cuando yo haga eso, lo declaro en mi trabajo y lo digo. Se utilizó este modelo de lenguaje, se hizo en tal fecha, se hizo para corregir, ¿no? La transparencia sobre todo. Entonces, eh, al momento de analizarlo sale con inteligencia artificial, sí, pero hay políticas de integración que dicen que efectivamente se puede usar para eso, ¿sí? Opa, muchísimas gracias. Listo, entonces, bueno, muchas gracias acá por el aporte de todos, por la asistencia, Sabino, por tu presentación. Les recuerdo que en el chat hay dos links, uno que es el de asistencia para entregarles su certificado y el otro es un link para aquellas instituciones que deseen tener una prueba de EMA de Compilatio. Yo poderlos contactar después de el link. Sin embargo, acá les vamos a dejar mis datos. Ya publicamos una pieza donde están mis datos de contacto, mi correo, mi celular, para que los que requieran de pronto ya una sesión más a fondo del sistema
con gusto me puedan contactar. Nuevamente, muchas gracias a todos y Sabino, gracias por tu presentación y por tu espacio. Hasta la próxima.